Pues buenas tardes, hermanos. Vamos a ver el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 7. Hoy vamos a ver del versículo 25 al 53. Juan, capítulo 7, versículos 25 al 53. Así que lo voy a leer para que por favor también esté en su casa, lo lea. Hola Pati, Dios te bendiga, bendiciones. Entonces vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 7, versículos 25 al 53. Dice así, me siguen con su vista ahí por favor en su casa. Juan 7, 25 al 53. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Hola Almita, Dios te bendiga. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos de entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pero aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Bueno, este pasaje es largo, esta parte que vamos a ver el día de hoy es largo, así que espero poder avanzar. Si de pronto no avanzo tanto, lo veremos la siguiente semana. ¿Por qué la siguiente semana? Porque este Evangelio de Juan lo estaré dando nada más los martes, y a partir del jueves estaré dando un estudio de Apocalipsis. Entonces, cuando terminemos este estudio, continuaremos los martes estaremos en este estudio y los jueves estaremos con el Apocalipsis. Así que, si ustedes quieren entrar a Apocalipsis, pues nada más métase a su solicitud del grupo cerrado que tenemos de la iglesia
el reino, y ahí podremos empezar el estudio este jueves si Dios lo permite. Muy bien, vamos a empezar. Jesús ahí en el Evangelio de Juan capítulo 7 había tenido algunas discusiones con los fariseos y ellos querían arrestarlo, detenerlo para enjuiciarlo, pero se detenían. Incluso en capítulo 7 les comentaba yo que los hermanos de Jesús no creían en Jesús y le decían: ve a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos para que te manifiestes. Pero Jesús sí fue, pero después de ellos. Más tarde llegó Jesús y la gente lo buscaba para prenderlo, o los fariseos lo buscaban para arrestarlo. Y cuando llegó ahí, versículo 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Es decir, la misma gente que estaba ahí reunida en Jerusalén decía: pues no estaban buscándolo, pues aquí está. Es decir, aquí está, bueno, ahora que lo quieren arrestar, pues arréstenlo. Versículo 26 del capítulo 7 dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Cómo se explica la indecisión de los judíos? ¿Cómo la podemos explicar? O sea, querían arrestarlo y cuando lo veían dar clases ahí o enseñar en Jerusalén, no lo arrestaban. ¿Por qué? Porque cada vez que se enfrentaban a Jesús, los argumentos de Jesús los dejaban desarmados. Dice el versículo 26: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Claro que no habían reconocido que él era el Cristo. Sin embargo, cuando discutían con Jesús los fariseos, no tenían argumentos contra Jesús. Tenían argumentos falsos y cuando daban los argumentos Jesús se los rebatía. Hola Sandra, buenas tardes, Dios te bendiga. Entonces, obviamente, ellos no querían exponerse a la multitud porque mucha gente creía en Jesús. Querían arrestarle de forma secreta, a oscuras y cuando hubiera poca gente. Y finalmente así fue como sucedió. A Jesús lo arrestaron cuando estaba orando en el Getsemaní, cuando estaba con muy poca gente. Nada más estaban sus discípulos con él, los 12. Bueno, los 11. Bueno, no, también Judas estaba ahí, perdón, los 12. Pero cuando estaba toda la multitud en plena luz del día no lo arrestaban porque tenían miedo que la gente se les echara encima. Entonces, los gobernantes no eran tontos y no querían una revuelta, no querían una sedición, así que no echaban mano de Jesús porque tenían miedo de que la gente lo defendiera. Versículo 27 dice: Juan capítulo 7, versículo 27 dice: pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Ellos eran muy arrogantes porque creían que ya sabían todo acerca de Jesús. Así que al afirmar que sabían todo de Jesús, sacaban a flote su arrogancia y daban a conocer su rechazo por Cristo. Ellos tenían una explicación muy, muy corta de Jesús, porque la expectación popular, lo que el pueblo esperaba, es que el Cristo apareciera de repente en el templo, es como que es como un rayo apareciera ahí y que de repente fuera de manera espectacular y de manera misteriosa. Y Jesús no apareció así. Jesús no apareció así de repente. Hermana Sarita, buenas tardes. Gilberto Redondo, Dios les bendiga. Saludos al hermano Rolando. Hermana Sarita, buenas tardes. Entonces Jesús no calificaba porque todos sabían de dónde venía Jesús. Todos sabían quiénes eran los familiares de Jesús. De hecho, hay una frase rabínica, ya ve que, así como los dichos mexicanos, ¿verdad? Tenemos muchos dichos. También hay dichos o frases rabínicas. Una frase rabínica decía: 3 son las cosas que vienen sin que nadie las espere, decían los rabinos: el Mesías, la buena suerte y un escorpión. O sea, no era, según la ley o según la tradición judía, el Mesías iba a llegar inesperadamente. Así que el Mesías aparecería, según ellos, de una manera imprevista, asombrosa y de una manera rápida. Entonces esa idea estaba basada seguramente
en Malaquías 3:1, que dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Quizás estaban basando esa idea de que vendría súbitamente el Mesías por Malaquías 3:1. Pero los principales sacerdotes y los escribas del pueblo dijeron correctamente que el Cristo había de nacer en Belén de Judea. Y sí, la Biblia así lo profetizó. Oh Belén, ¿verdad? Es la profecía que de Belén nacería el Mesías. Pero ellos tenían argumentos en contra de Jesús que no eran válidos, porque ellos pensaban que Jesús era de Nazaret. Pero Jesús no era de Nazaret. Y luego también dijeron que ningún profeta había venido de Galilea. Sin embargo, Jonás era de Gat-Hefer, un pueblo cerca de Nazaret. Además decían que antes del Mesías primero vendría Elías, pero ya había venido Elías en la persona de Juan, fue un tipo de Elías, entonces ya había venido Elías. Así que sus argumentos estaban equivocados, pero no entendían ellos. Versículo 28 y 29 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. En un sentido, sí conocían a Jesús. Y decían, por ejemplo, en Mateo 13:55, 53, ¿no es este el hijo de José, el carpintero cuyas hermanas están con nosotros, hermanos y hermanas? O sea, ellos conocían a Jesús. Es cierto que sabían que Jesús había vivido un tiempo en Nazaret. Conocían a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Pero no conocían a Dios, el verdadero Padre de Jesús. Entonces, hablaban una verdad a medias, ¿verdad? Y no entendían las palabras de Jesús que decía que Él había venido de arriba. El conocimiento que la gente tenía de Jesús era un conocimiento demasiado superficial. Conocer a Jesús, saber que era de Nazaret, que era hijo de un carpintero, no era suficiente, porque no conocían su ministerio. Entonces ellos estaban solamente juzgando humanamente que conocían a Jesús, pero no estaban poniendo atención a las verdades bíblicas que Jesús predicaba. Versículo 30, el capítulo 7 del Evangelio de Juan dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ya no lo querían prender simplemente porque había quebrantado el día de reposo. Le querían prender porque además se hacía pasar, o sea, decía que era hijo de Dios, lo cual le hacía igual a Dios. Entonces la acusación más fuerte contra Jesús no era solamente que quebrara el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios. Así que ellos querían prenderle, pero no lo pudieron prender, dice el versículo 30, porque no había llegado su hora. Quiere decir que aunque quisieron acercarse para tomarlo, los mismos simpatizantes y la aceptación de Jesús en la fiesta los detuvieron, pero realmente lo que los detuvo fue el poder de Cristo para terminar su obra. Todavía faltaban 6 meses más para que llegara la Pascua, y ahí en la Pascua era cuando iba a ser verdaderamente arrestado y crucificado. Versículo 31, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Versículo 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, hacen una pregunta: a ver, espérame, cuando venga el Cristo, ¿a poco hará más señales que las que hace este hombre? O sea, hablando de Jesús. No podían dejar de creer en Jesús porque veían las señales que él hacía. Lo que Jesús hacía era insuperable, ningún profeta lo había hecho, y esto era prueba de que él era el Cristo. Así que, sin duda, los judíos que habían venido de muchas naciones para adorar en la fiesta del tabernáculo estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y lo aceptaron como tal. Por eso se acercaban a él y en lugar de prenderle o de insultarlo, escuchaban sus enseñanzas. Versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen.
Es decir, la gente murmuraba, pero no una murmuración negativa, sino una murmuración en sentido favorable acerca de Jesús. Es decir, hablaban bien de Jesús. Y esto irritó mucho a los fariseos. Se sentían presionados a arrestarlo debido a que la popularidad de Jesús cada vez iba más y más y más y más en aumento. Entonces ellos no querían que aumentara más la popularidad y se sentían obligados a arrestarlo. Ya no les convenía esperar mucho tiempo. Versículo 33 dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Sí, o sea, la fiesta de los tabernáculos es 6 meses antes de la Pascua, así que faltaban 6 meses para la Pascua, y en la Pascua era cuando Jesús iba a poner su vida y luego le iba a volver a tomar en su resurrección voluntariamente. Así que todavía no era el tiempo de que fuera arrestado y crucificado, faltaban 6 meses. Versículo 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Según alguna postura escatológica del fin de los tiempos, cuando se va a acabar este mundo, dice que la gente buscará en la gran tribulación a Dios, pero no lo van a poder encontrar. Esa es una postura, ¿verdad? Siempre aferrados a su esperanza falsa de que un Mesías político vendría para librarles de los enemigos políticos. Los judíos buscaban un poder natural. Eso no sucedió, y cuando le busquemos o le busque la gente en la gran tribulación, tampoco le van a encontrar, porque ya no va a estar aquí, ya va a estar con él en el cielo, en los bodas del Cordero. Y luego dice: y a donde yo voy, ustedes no pueden ir, le dice a los fariseos. Es uno de los pensamientos más difíciles que pudiéramos leer en los evangelios. Que la mayoría del pueblo de Dios, los descendientes físicos de Abraham, los que fueron herederos de la promesa de Abraham, herederos según la carne de la promesa de Abraham, la religión que Dios fundó, que es el judaísmo, por así decirlo, de donde nació Jesús, de Israel, del linaje de David, dice que ellos no pueden estar con Dios por la triste realidad de que no aceptaban a Cristo. Así que el entendimiento de ellos se embotó, y por eso no eran dignos de Jesús. De hecho, Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, o sea, a predicar el evangelio, y los suyos no le recibieron. O sea, su pueblo no le recibió. Y entonces en Juan 1:12 se abre todo el panorama para todo el mundo cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Versículos 35 y 36 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir? Cuando dice los griegos, se refiere a los judíos griegos, porque acuérdense que había habido una diáspora, una dispersión de los judíos por toda la tierra conocida, y había judíos que vivían en Asia, en África, en Europa incluso. Entonces, cuando dice los griegos, se refiere a judíos que eran descendientes de Abraham, con toda la ley, cumplían la ley de la primera letra, pero vivían fuera de Israel y hablaban griego. Entonces, esos eran los judíos de la diáspora o de la dispersión. Así que Jesús no solamente iba a predicar a través de sí mismo, sino que también a través de sus apóstoles. Y aún sus apóstoles, cuando fueron dispersados por toda la tierra, predicaron a todas las naciones. Eso sí va mucho más allá de lo que ellos entendían. Cuando Jesús dijo: me buscaréis y no me hallaréis, Él está hablando acerca de esa palabra, me acuerdo yo, de Isaías capítulo 55, versículo 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Como que hace referencia a Jesús a eso, ¿no? Búsquenme, pero cuando me busquen ya va a ser muy tarde. Por eso buscad y hallaréis, con tal que podamos nosotros redimir el tiempo, dice Efesios 5:16. Porque el tiempo es corto, dice 1 Corintios 7:29. Así que el límite de oportunidades
es mientras estemos vivos. Una vez muertos ya no hay oportunidad para poder reconciliarse con Dios. Así que tenemos que acercarnos a Dios cuando tenemos vida y salud, y no cuando estemos a punto de morir. Y dice, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Esto demuestra que no podían ellos pensar que por ser del linaje de Abraham, descendientes de Abraham, tendrían derecho a estar en la presencia de Dios, ¿no? Tenían que tener un encuentro personal con Jesús, una relación con Dios, para poder entrar en el reposo de Dios o en la presencia de Dios. Juan 7:37, el capítulo 7, versículo 37 de Juan dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último día de la fiesta es la fiesta del tabernáculos. Y entre los deseos más fuertes del ser humano está la sed, el hambre y el sueño, el descanso. Así que Jesús suple todas las necesidades. Suple nuestro sueño, nuestra hambre y nuestra sed. Pero lo que le está diciendo aquí es una agua diferente. Como dice en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana: el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para agua para vida eterna. Y eso de Juan 4 me recuerda a Isaías 55:1, si mal no recuerdo. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice Isaías 55:1. Así que cuando Jesús les dice: venga a mí, beba, les está diciendo: yo tengo para ustedes una promesa de vida eterna, tengo un regalo de salvación, tengo una promesa de paz y de misericordia gratuita. No tienen que comprarla porque ya la voy a pagar yo. Entonces él estaba hablando de eso, ¿no? Venga a mí y beba, ¿verdad? Y esto me recuerda a una fiesta perdón, del tabernáculos, que el último día de la fiesta, dice la Biblia, bueno, dice la tradición, la ley judía, que el sacerdote tomaba un vaso de oro, una copa de oro, un vaso de oro, y tomaba agua del estanque de Siloé, del manantial que brotaba debajo de la montaña del templo, y vertía el agua sobre el altar. Y entonces en esa liturgia que hacía el sacerdote judío, un sacerdote en el templo de Salomón, se leía Isaías capítulo 12, versículo 3, cuando esa de estar contentos de gozo, y se sacaréis con agua con gozo de las fuentes de la salud. Y hacía una referencia simbólica al pacto de Dios con Abraham, ¿no? Entonces, qué interesante es lo que Jesús dice. No está nada más hablando por hablar, sino que cada palabra que Jesús pronuncia tiene una referencia al Antiguo Testamento y a las promesas o las profecías bíblicas, ¿no? Versículo muy importante, el 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dice de su interior se refiere al vientre, o sea, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y esto a mí me deja muy sorprendido, porque muchas veces nosotros venimos a Jesús y le imponemos nuestras formas, ¿no? Nuestros pensamientos y la manera en que hacemos las cosas. Yo tengo amigos que les he predicado el evangelio por décadas, ya no digo por años, por décadas les he predicado el evangelio y no lo han aceptado, algunos sí, otros no. Gracias a Dios el Señor me ha dado buena cosecha en el tiempo que tengo de cristiano. Tengo 28 años en el evangelio, me convertí en 1992 y yo tengo, haciendo cuentas, cerca de 60 hijos espirituales. Que cuando digo hijos espirituales no me refiero a gente que haya recibido a Jesús nada más, sino a gente que recibió a Jesús y que yo le he estado detrás de ellos en su vida, discipulándolos, dándoles testimonio, preguntándoles cómo están, corrigiéndolos y guiándolos como pastor, maestro o padre espiritual. Y además tengo otros hijos espirituales que Dios me ha añadido, que no he evangelizado, pero que vinieron a mí para que yo fuera su padre espiritual y los tratara para el crecimiento espiritual.
Pero también he tenido casos en los que no han aceptado a Jesús, amigos no han aceptado a Jesús, y entonces ellos quieren creer en Dios como ellos piensan que deben de creer en Dios. Por ejemplo, tuve un amigo muy amado, todavía lo tengo, que yo le he predicado el Evangelio por 28 años, fácil. Y entonces me dice, no, es que yo sí creo en Dios, pero yo creo que Dios es así. Y le decía yo a él, no, es que no es lo que tú creas, es lo que la Biblia dice. Pero la gente no entiende eso. La gente dice, no, es que Diosito es así. Y no quiero herir a nadie, ni tocar ninguna llaga o pisar ningún callo. Pero hay gente que yo le he dicho, mira, es que no tienes por qué adorar a la Virgen de Guadalupe, o al Santo Niño de Atocha, o San Martín Caballero, o incluso una imagen misma de Jesucristo, un crucifijo de Jesús, el cáliz, la copa, o el Santísimo, la hostia. No tienes por qué adorarlo, eso no es Dios, y Dios no se agrada de eso. Y no, es que así me enseñaron a mí, es que yo así crecí, es que a mí me dijeron por eso. Pero tú no vas a creer en Dios como tú quieras creer en Dios. Tú vas a creer en Dios como dice la Escritura. Y Jesús está diciendo aquí eso, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Obviamente hace referencia al Antiguo Testamento, pero es una enseñanza para nosotros, que no podemos creer en Dios como nos dé la gana. Tenemos que creer en Dios como dice la Escritura. O sea, la Escritura dice, por ejemplo, que no tengamos dioses ajenos. No podemos tener dioses ajenos. O dice que no podemos robar. O sea, no podemos robar, no es opcional. O no podemos adulterar, no podemos codiciar. Eso lo dice la Escritura y no es opcional, no es a tu consideración, no es relativo. Eso es una ley. Entonces no podemos decir que creemos en Dios y que somos cristianos si hacemos lo que nos da nuestra gana y adoramos como nos da nuestra gana. No es así. Toda la gente que comparte a una virgen, un ídolo, un santo, y que ahora con el COVID, por ejemplo, he visto gente que comparte en los hospitales médicos que van caminando detrás de una imagen de un Cristo o de un santo, y eso les llena de orgullo y se emocionan, hasta lloran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia está en contra de eso. Entonces tú no puedes creer en Dios como tú quieras creer en Dios. Tienes que creer en Dios como dice la Escritura, no como tú piensas que debes de creer en Dios. No por tus tradiciones, lo que te han heredado, lo que hayas aprendido de otros, sino lo que dice la Biblia. Entonces toda doctrina tiene que someterse a la Biblia. De hecho, nuestra Biblia se le llama el canon bíblico. La palabra canon viene de una raíz griega que es caña. La caña se usaba para medir. Si van a medir un patio, saca la caña y mide 30 cañas, por decir. Era una regla de medir. Haciendo referencia a eso, la Biblia dice, la Biblia es un canon, o sea, con eso vamos a medir, es nuestra norma de fe y de conducta. No podemos creer como queramos creer, debemos creer como dice la Biblia. Versículo 39, el capítulo 7 del Evangelio de Juan dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este versículo 39 nos habla acerca de que Cristo murió, luego, Cristo va a morir, es sepultado, resucitado, y luego anduvo predicando y se le apareció a muchos hermanos en varios lugares, inclusive a Pablo y a Pedro y a los demás. Pero después Él da una promesa en Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces esa promesa todavía no había sido dada, sino que Dios estaba hablando de que en un futuro ellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, pero todavía no había llegado. Entonces, hasta Hechos capítulo 2 es el Pentecostés, cuando tenemos ahí cumplida la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hasta ese momento lo podemos ver. Versículos 40 al 43 del capítulo 7 del Evangelio de Juan dice, entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Por haber sido criado en Nazaret, como les dije hace un momento, la gente suponía que había nacido en Nazaret, pero no sabían que Jesús había nacido en Belén, no lo conocían tanto, ¿verdad? Entonces, si hubieran investigado un poquito, se hubieran dado cuenta que Jesús no nació en Nazaret, que Jesús nació en Belén, pero que a causa de
de la persecución de Herodes sobre los niños, pues tuvieron que huir a Egipto y lo de Egipto a Nazaret. Pero así es, la gente a veces no investiga y habla de más. La gente no se pone a investigar a fondo, solamente juzga por lo que otros les dicen. Y alguien viene y te habla al oído y te siembra la semilla y entonces empiezas en tu mente a crear cosas que no son. Pero tenemos que ir a la ley y al testimonio, como decía el Antiguo Testamento, es decir, a la investigación para ver la realidad de las cosas. Y si no hacemos eso, tenemos una vida muy superficial en todos los aspectos y más en la Biblia. De hecho, por ejemplo, los mormones dicen que Jesús nació en Jerusalén. Imagínense, los mormones no han leído la Biblia, nació en Belén, ¿no? Y cosas como esas que podemos encontrar, ¿no? Que no son bíblicas, pero que por falta de investigación creemos en ellas. Versículos 44 al 46 dice: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjese, o sea, había gente que estaba buscando prender a Jesús, arrestar a Jesús, enviados por los fariseos, y obviamente el Sanedrín estaba involucrado, los sacerdotes también. Así que oficialmente pensaban arrestarlo. La policía del templo eran los alguaciles, no eran romanos, eran judíos, eran policía judía del templo de Herodes. Entonces querían ir tras él para arrestarlo como un peligroso hereje o asesino o delincuente. Pero cuando llegaron a él se dieron cuenta que había mucha gente que rodeaba a Jesús. Siempre había gente rodeando a Jesús. Así que pues se quedaron así como que, espérate, o sea, si lo arrestamos pues nos va a ir mal. Así que se quedaron callados. Pero luego empezaron a oír a Jesús. Lo empezaron a oír porque dice que ninguno ha hablado como este hombre. O sea, que estaban oyendo lo que Jesús estaba diciendo. Y qué testimonio tan fuerte, palabras tan fuertes, ¿no? Decía Jesús. De hecho, Marcos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos, ¿verdad? Entonces, prácticamente los alguaciles, los soldados del templo, estaban admitiendo que Jesús era divino. Mínimo que era un profeta, pero si no, que era el Cristo. Así que no se atrevieron a arrestarlo. Y enojados, pues los fariseos les hacen una respuesta, ¿no? 47 dice: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Versículo 47. O sea, ¿cómo era posible que los mismos policías del Sanedrín hubieran creído en Jesús? Es decir, estaban enojados porque habían sido engañados los mismos fariseos. Esos oficiales que cumplían la voluntad del Sanedrín eran parte de la vida de la sinagoga, del templo, donde se enseñaba constantemente el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Así que, ¿cómo es posible que alguien que conocía la palabra, que conocía la ley, pudo haber sido engañado por Jesús? Pensaban ellos, ¿verdad? Pero obviamente era porque habían visto la autoridad y la deidad de Cristo. Así que no les dijeron, a ver, pues qué palabra les dijo. No, sino que dijeron, no, pues ustedes están igual, y los acusan de haber sido engañados. O sea, cuando los hombres dijeron, no, pues es que este hombre habla muy bien, no le dijeron, a ver, pues qué les dijo para que creyeran en él. No, se enojaron los fariseos y los acusaron de haber sido engañados. Así que yo creo que era tanto el orgullo que ni siquiera eran capaces de buscar las evidencias, ¿no? Versículo 48 dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, que nadie que estuviera en eminencia había creído en Jesús según ellos, y entonces no podían tener libertad de creer y escuchar a Jesús si no había ninguna autoridad que lo estuviera probando. Entonces, esta arrogancia de los fariseos era tan fuerte que pensaban que nada más ellos tenían la autoridad de decir quién debía creer y en qué debía creer. Así que mucha gente, inclusive gobernantes, tenían temor de confesar que creían en Jesús, porque tenían miedo de echarse encima todo el Sanedrín, porque aunque ustedes no lo crean, aun cuando Roma gobernaba Israel, el Sanedrín era tan poderoso
y tenían miedo los gobernadores. Herodes tuvo miedo, Pilato tuvo miedo del Sanedrín, porque sabían que eran capaces de levantar a todo el pueblo en armas, ¿verdad? Y finalmente, aunque hubiera ganado Roma y finalmente Roma destruyó Jerusalén, pues no les convenía una revuelta, no les convenía pleitos. Así que el Sanedrín, los fariseos, no dejaban que la gente pensara por sí misma, sino que ellos les decían qué tenían que pensar, qué tenían que creer, y les daban permiso para creer. Si no les daban permiso, no podían creer. Entonces, para ellos Jesús era un hereje, y quien escuchara sus palabras o creyera en ellas, pues era igual un hereje, un maldito. De hecho, el versículo 49 dice, Juan 7:49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dijeron los fariseos o los del Sanedrín. Fíjese qué soberbia, ¿no? Si no piensa como yo, si no habla como yo, si no cree como yo, si no decide lo que yo he decidido, es un maldito. Así estaban diciendo. Si la gente, decían los fariseos, no sabe la ley, entonces son unos malditos. Pero los que no, como dice un dicho, escupían para arriba y no se quitaban, ¿no? Porque ¿quiénes eran los responsables de enseñar la ley? Pues los fariseos, los escribas, sacerdotes, los maestros de la ley eran los responsables de enseñar la ley. Entonces, si el pueblo no sabía la ley, era culpa de ellos. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no querían mezclarse con la gente, se sentían superiores. Cuando venía la gente a las fiestas, como la Pascua o como esta, los tabernáculos, ¿por qué no aprovechaban para enseñar? No, se aprovechaban para cobrar, para que vengan y páguenme por venir aquí al templo y por adorar. Así que esa gente que según ellos era ignorante, decían, son malditos. Y los fariseos maldicían a la gente por no saber la ley, imagínense. O sea, porque creían en Jesús, maldecían a la gente. Entonces, yo veo gente que hoy en día tiene una idea de cómo se deben hacer las cosas. Y si no las haces como ellos dicen, entonces eres un maldito. Y te expulsan, ¿verdad? De su club, por así decirlo. Me he topado con círculos sociales que tú llegas y te saludan bien, te hablan bien y te preguntan, no, te vienen a hablar, te vienen a expresarte diferente, no dices maldiciones, no bromas como ellos, así, y hasta que llega un mundo que dice, oye, ¿tú qué onda? Ah, pues soy cristiano, y te cortan, te hacen a un lado. A mí, por el hecho de decir que soy pastor, mucha gente me ha hecho a un lado, me ha dejado de hablar o se burla. Entonces, muchos hombres de ellos, de los fariseos, llenos del orgullo intelectual, esos fariseos, decían, si no saben la ley y quieren en Jesús, son unos malditos. Esa es la actitud. Ojalá Dios nos libre esa actitud tan soberbia. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Aquí habla Nicodemo el fariseo, que era parte del Sanedrín, que había venido a Jesús de noche, que seguramente había creído en Jesús, habló y les dijo algo, ¿verdad? Para que reaccionaran. Era miembro del Sanedrín, pero él sí había creído en Jesús. Por lo menos, si no era discípulo, al menos tenía fe en Jesús y creía que había sido enviado de Dios. Pues de hecho, Nicodemo dijo que había sido enviado de Dios. Entonces, él quiso intervenir. Espérenme, o sea, el versículo 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo les dijo esto en el versículo 7:51 de Juan. O sea, a ver, espérenme, ustedes están juzgando a un hombre si ni siquiera lo han escuchado. Esta es una pregunta retórica que no necesita respuesta. O sea, la respuesta es no debemos juzgar a ningún hombre sin hacerle juicio. Es decir, la respuesta es obvia, no se le debe juzgar sin haberlo escuchado primero. Pero ellos no escucharon a Nicodemo. Nicodemo no afirmó, sino que preguntó, a ver, ¿qué está pasando aquí? El preguntar, en lugar de afirmar, no debilita su fuerza, sino que más bien los hace reflexionar. E hizo preguntas como medio eficaz de enseñar. Y en esos momentos los fariseos estaban siendo
elevados a un nivel más alto que la gente del pueblo, porque aquí consideraban malditos. Y Nicodemo era parte de esa élite, de esa cúpula, de esa hegemonía de gente poderosa, religiosa. Y entonces él quiso intervenir para mediar la situación, pero lejos de eso se enojaron contra él. Versículo 52 dice, capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿esto también Galileo? O sea, ¿qué están diciendo? ¿Que los galileos no servían para nada? ¿O no valían para nada los galileos? O sea, si tú eras de Judea, sí podías opinar. Pero si eras de Galilea no podías opinar, o de Samaria. Eso es lo que estaban diciendo los fariseos. Estaban haciendo acepción de personas. Esto que le dijeron a Nicodemo era un insulto. No porque fuera un insulto ser de Galilea, sino porque estaban haciendo discriminación entre la gente del norte y del sur. ¿Eres Galileo? O sea, ¿eres tú de esos locos, ignorantes, esos fundamentalistas? ¿Eres tú de esos? O sea, en otras palabras, ¿no tienen derecho los de Galilea a tener un juicio justo e imparcial? Así que Nicodemo pudo haberles contestado, pero parece que se quedó callado porque luego dicen ellos, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, lo cual son unos ignorantes los fariseos. Verdaderamente que ellos eran unos ignorantes, porque Nicodemo y ellos sabían que Jonás era de una ciudad cerca de Galilea, cerca de Nazaret. En 2 de Reyes 14:25 podemos leer que era de Galilea, y probablemente Oseas y Nahum eran también de Galilea. Entonces, ¿quiénes eran los ignorantes? ¿Nicodemo o ellos? Pues ellos, porque no habían escudriñado bien las escrituras. Y eso le pasa a muchos cristianos el día de hoy. A veces no escudriñamos las escrituras e incluso juzgamos a otros cuando somos ignorantes nosotros. Tenemos que ser apasionados de la palabra y leerla. Y el versículo 53, pues un versículo muy padre. Cada uno se fue a su casa. O sea, sin haber logrado el propósito de aprender a Jesús, de arrestarlo y de enjuiciarlo, sin haber logrado sacar todo el odio que tenían, dijeron, bueno, pues ya está bueno, cada quien vaya a su casa. Como decimos aquí en México, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿verdad? Entonces así termina el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Bueno, hermanos, este capítulo es muy interesante y el 8 se va a poner más bueno. Vamos a ver el próximo martes el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Así que prepárese para el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Por lo pronto, mañana a las 7:30 tenemos la sesión de respuestas a preguntas bíblicas en mi muro oficial, en mi página personal de Facebook. Y el jueves iniciamos con el estudio de Apocalipsis. Pero el estudio de Apocalipsis será un grupo cerrado. Es decir, no estará al público para que la gente venga y lo vea, sino que solamente los que se inscriban y pidan el permiso de entrar a ese grupo, los vamos a dejar entrar, claro que sí, pero tienen que inscribirse. ¿Por qué? Porque no quiero que este estudio de Apocalipsis es un estudio que le he metido mucho tiempo y que quizá haya gente que no esté de acuerdo conmigo. Así que para no hacer controversia, va a ser un grupo cerrado. El que quiera puede entrar, no vamos a restringir a nadie, pero tiene que entrar a ese grupo. Y empezamos el jueves a las 7:30 de la tarde. Así que muchas gracias por haber estado escuchando el estudio, hermanos. El Señor me les bendiga y les guarde. Les pedimos que estemos orando por la gente que está enferma. Oremos por las iglesias para que no se desanimen, sigamos adelante. Cada vez falta menos para volvernos a reunir. Pero mientras llegue ese tiempo, seguimos siendo una iglesia en los hogares, como dice Hechos 5:42, en el templo y por las casas. Hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Un beso fuerte. Mis oraciones por cada uno de ustedes. Hasta pronto.